Y retornamos en Errores Involuntarios por Radio Federación con nuestro invitado de esta jornada. Estamos con José Kaufman, vicepresidente de la ONG Animal Libre. Sí, correcto. ¿Cómo está, José? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por venir a acompañarnos y hablar de este tema que está tan en boga en las últimas semanas y que tiene que ver con lo que ha pasado en el mundo del rodeo y estas comunas que han prohibido el rodeo. Ñuñoa no lo prohibió totalmente, pero por lo menos este año no se va a hacer. Y ustedes tienen planeada manifestaciones en los próximos días. Así es. ¿Cómo? Lo que pasa es que, si bien, como tú dices, el rodeo está de moda en los últimos días, en las últimas semanas. Para nosotros ha estado de moda desde hace mucho tiempo. De hecho, Animal Libre organiza manifestaciones contra el rodeo prácticamente todos los años y se hacen actividades en las cuales se demuestra el repudio, digamos, hacia una actividad que es rechazada por la mayoría de los chilenos, a pesar de lo que se habla del deporte nacional y de lo popular que es. Las encuestas, ¿no es cierto?, y en particular una encuesta de CADEM del año pasado, reflejó que más del 65% de los chilenos están en contra del rodeo. Así que, si bien es cierto, como tú dices, que está de moda, pero la verdad que no está de moda ahora, ha estado de moda, digamos, durante mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora se ha expresado más. ¿Por qué creen que especialmente este año se ha notado mucho más? Años anteriores se notó con pequeñas intervenciones que fueron un poco, digamos, mal llevadas por la prensa, porque solamente fue como un chispazo, fue con el tema de las niñas que se metieron a una media luna, que terminó en algo más o menos pesado por parte de la gente del rodeo. ¿Por qué creen que este año se reactiva con tanta fuerza? Mira, yo te diría que no solamente el rodeo se ha puesto de moda, o es un concepto, digamos, del cual se habla más, sino que en general todo lo que se refiere a derechos animales está cada vez más en el tapete. De hecho, está por salir una ley según la cual se van a prohibir los circos con animales, que también es algo que hace unos pocos años también era impensable, de que fuesen a sacar, digamos, a los elefantes del circo, y sin embargo, ahora eso ya está ocurriendo. Y también está ocurriendo un fenómeno de masificación de la preocupación de las personas respecto a los derechos animales en general. Y el rodeo es una manifestación más atrás de la cual se refleja el maltrato, la crueldad, la barbarie con que nosotros, la especie humana, trata al resto de los animales. Entonces, lo que explica hoy día el repudio al rodeo es lo mismo que explica el hecho de que la cantidad de veganos y vegetarianos que hay en Chile esté creciendo en forma explosiva. Explica el hecho de que haya una bancada, digamos, de parlamentarios que están adoptando, digamos, los temas animalistas, digamos, dentro de su quehacer, que es la bancada parda, etcétera, etcétera. O sea, estamos viviendo un cambio de época, y el rodeo es simplemente un reflejo más nomás. Vamos a los datos duros. Este sábado al mediodía en la Plaza Italia se realiza una marcha en contra del rodeo y organizada por Animal Libre, y que entiendo se va a tener presencia en 10 regiones del país. También van a haber adhesiones en otras ciudades. También en la encuesta que usted mencionaba, la encuesta CADEM, que se hizo en septiembre del año pasado, hablaba acerca de la chilenidad. Y en ese contexto, un 65% de las personas encuestadas dicen que poco o nada los representa y se sienten identificados con el rodeo, a diferencia de la bandera, de la canción nacional y otros símbolos de la chilenidad que sí se sentían más adecuados. ¿Permes? No, quería continuar un poco con la pregunta que hizo Daniel y llevarlo al contexto de por qué se instauró el debate ahora, este año en particular, considerando la postura que ha tenido el alcalde de Recoleta como principal impulsor, digamos, autoridad pública, Daniel Jadwe, al prohibir derechamente esta actividad, y no solo el rodeo, sino que cualquier actividad que tenga que ver con el maltrato animal, siendo que en Recoleta en particular no tiene media luna, no tiene
no tienen ninguna plataforma que haga esta actividad, pero aún así se ponen como en pro a los animales, digamos. Claro. Bueno, la verdad que la actitud que asumió el alcalde Jadwe es muy valiente, ¿no es cierto? En el sentido de tal como él fue el primero, digamos, en salir con las farmacias populares. Él, yo creo que de alguna manera se ha adelantado a una tendencia que va a seguir ocurriendo en todas las comunas. Si tú revisas los listados de los candidatos a alcalde, ¿no es cierto?, y los candidatos a concejales, y revisas un poco las problemáticas que ellos pretenden ofrecer, digamos, a sus electores, el tema animal curiosamente está dentro de sus prioridades. Está el tema de la seguridad, está el tema del ornato, de un montón de temas, pero también el tema de relacionado con animales está muy presente, que va desde la tenencia responsable, la esterilización, las vacunas, etcétera, etcétera. Ahora hay algunas comunas en que están totalmente de desacuerdo con esto. Melipilla y Las Condes plantearon derechamente de que ellos van a seguir apoyando el rodeo y que no están de acuerdo con la política de Jadwe. Claro. ¿Qué opinan ustedes? Mira, en el caso del tema del rodeo en particular, se da algo que no se da generalmente, que es un corte político. Son alcaldes de la UDI, ¿no es cierto?, los que se organizaron, lo cual es increíble, de que se haya organizado en Chile alcaldes a favor del rodeo. Algo que era inconcebible. O sea, ¿cómo alguien se va a organizar para defender al rodeo cuando el rodeo es el deporte nacional? Y ahora están planteando un tema de darle un día, conmemorarlo con un día. Claro, que el término de la fiesta. O sea, el 24. Hoy día quienes promueven el rodeo hoy día están totalmente a la defensiva. Ellos perciben claramente de que hay una tendencia muy fuerte a nivel nacional que busca terminar con el rodeo, busca terminar con el abuso hacia los animales en distintas actividades, que ya terminó con el abuso de los circos, que se ha planteado terminar con el abuso de los zoológicos y que se sigue planteando con el tema de terminar con el abuso en el rodeo. Entonces, hoy día se da que son alcaldes de derecha, ¿no es cierto?, fundamentalmente de la UDI, los que han llamado a defender el rodeo, lo cual que tiene mucha relación con un tema que se refiere a temas de opresión, ¿ok? La opresión hacia los animales es una forma más de opresión, ¿no es cierto? Y son normalmente los oprimidos, ¿no es cierto?, los que tienden a rechazar toda forma de opresión, ¿ok? Por eso, no es extraño, digamos, que la UDI, digamos, que representa a los sectores más poderosos, ¿no es cierto?, a los dueños de los fondos, ¿no es cierto?, a los dueños de las industrias, ellos, no sufren en carne propia ningún tipo de opresión, ya no ni una opresión social. Bueno, ni por ahí racial. también se hablaba de que el rodeo también era un deporte de élite y bueno, ha salido en varias columnas, digamos, los que están en contra de este, que era un sistema, o sea, una forma más de opresión, pero no solo en contra de los animales, sino que también del trabajador mismo. Claro, por eso yo diría, que en general es la gente más oprimida, ¿no es cierto? En este caso pueden ser los trabajadores, también pueden ser las mujeres o pueden ser las minorías sexuales, digamos, los que viven la opresión de alguna manera y la discriminación de alguna manera, los que son más sensibles a rechazar la discriminación y la opresión y la injusticia que se realiza frente a otros individuos, y en este caso, digamos, frente a los animales, ¿okay? Entonces, por eso no es raro que los sectores más relacionados con la oligarquía, por llamarlo de alguna manera, digamos, estén más cerca del rodeo, y no tengan ningún empacho, digamos, en provocar el dolor, digamos, hacia los animales, a diferencia de los sectores más populares, por llamarlo de alguna manera, que sí son más sensibles a los distintos tipos de opresión. Y la opresión, y la discriminación, y la crueldad, y la injusticia que se da hacia los animales en ese tipo de ambiente, también es algo que la gente de alguna manera rechaza. Complementando un poco lo que decía Alejandro, yo creo que este año la gran diferencia está en que este tema llegó a la esfera pública.
los políticos están hablando del tema, existen iniciativas de proyectos de ley, y entonces el debate traspasó todo lo que tiene que ver con la protesta y los protagonismos mismos, sino ya va a un tema legal. En ese sentido, y tal como se comentaba anteriormente, diputados UDI también alzaron la voz en favor del rodeo, y uno de los argumentos que dieron es que el rodeo y la protección a los animales no son incompatibles. ¿Usted está de acuerdo o en contra de esa afirmación? Ellos dicen que se puede hacer rodeo sin dañar a los animales y que solamente hay que ir aunando criterios. Mira, cualquiera que haya ido al rodeo, ¿no es cierto?, sabe que lo que está diciendo este grupo, digamos, es totalmente falso, ¿no es cierto? O sea, el rodeo, por esencia, es maltrato, es abuso, ¿no es cierto?, es hacer que un animal realice cosas que no quiere hacer, ¿no es cierto?, y para eso se lo aterroriza, se lo golpea, se lo asusta, ¿no es cierto?, se lo somete a toda clase de violencia, ¿no es cierto?, con la cual normalmente los animales salen malheridos, salen maltrechos, ¿no es cierto?, salen o sangrando, ¿no es cierto?, sufren un estrés tremendo, ¿no es cierto? Imagínate, normalmente en los rodeos participan animales que no son los más adultos, ¿no es cierto?, son novillos, ¿no es cierto?, que si tú lo llevas a una equivalencia, digamos, con humanos, ¿no es cierto?, son niños de 10 años, de 12 años, ¿ok?, a los cuales, tú los aterrorizas, los haces correr, los obligas, digamos, de alguna manera, a arrancar dentro del rodeo, ¿no es cierto?, y finalmente son golpeados, se les echa encima un animal que para ellos es muy grande, con otro animal montado, ¿no es cierto?, que a gritos, ¿no es cierto?, a empellones, ¿no es cierto?, eso es violencia, eso es abuso, ¿no es cierto?, eso es algo que si se le hiciese, digamos, a una persona, tú dirías que eso es inaceptable, ¿ok?, pero si se le hace a un animal, entonces la gente lo toma como es natural, está bien, pero eso no está bien. ¿Okay? El abuso hacia cualquier individuo es malo, es incorrecto. O sea, el rodeo y los derechos animales son totalmente... Es totalmente incompatible. Pero además, lo que pretenden decir estos alcaldes es que los animales no sufren. Y es totalmente falso. O sea, los animales sí sufren, sí son golpeados, sí salen sangrando, sí salen con las costillas rotas, ¿no es cierto? Y no solamente los novillos, también los caballos. Que a veces no es tan evidente como en las corridas de toro donde les sale sangre, pero los daños son internos. Exactamente. Okay. Y si tú ves, por ejemplo, a los animales los picanean, ¿no es cierto?, ya sea con picotas, o también les ponen picanas eléctricas, ¿no es cierto? O sea, el decir que los animales no sufren, que lo pasan bien, no es una mentira, es una estupidez. El senador Gio Girardi pretende esta semana también, junto a Patricia Coca de Pro Animal Chile, hacer un proyecto de ley en este caso. Los diputados UDI también dijeron que resulta paradójico que Girardi, que está a favor del aborto, esté en contra del rodeo, más allá del nombre propio, que es el senador. Ese argumento de que no se puede estar a favor del aborto y en contra del rodeo, ¿le hace coherencia a usted o no son cosas totalmente diferentes? Mira, lo que pasa es que el mundo en el que nos tocó vivir está lleno de contradicciones. ¿Okay? Parte por, si tú le preguntas a la gente si le gustan los animales, ¿no es cierto?, un 99% de las personas te dice que sí. Muchas personas tienen perros en sus casas y tienen gatos en sus casas, cosas más que los consideran parte de su familia, ¿no es cierto? Al ser enfrentados a un animal como un ternerito, ¿no es cierto?, la gente normalmente va a tender a darle de comer, ¿no es cierto?, a hacerle cariño, ¿ok? La gente siente empatía hacia los animales, pero sin embargo se los come, ¿ok? Es una contradicción tremenda, y sin embargo nosotros somos capaces de vivir la vida, ¿no es cierto?, con ese tipo de contradicciones. Saber, digamos, o pensar o creer, digamos, que nosotros somos gente buena, bondadosa, generosa, honesta, solidaria, ¿no es cierto? Y en este contexto le pregunto, porque usted menciona que la gente sí vive en esta especie de contradicción, porque claro, mucha gente apoya el tema de no rodeo y todo el cuento, claro, pero sí llega a su casa, se come a los mismos animales que están apoyando. Exacto. Entonces, a la hora de usted hacer estas encuestas que hacen, sí, ¿cómo evalúan ese apoyo? Porque ese apoyo, al fin y al cabo, el apoyo que usted sustenta también es inconsecuente. Es un apoyo inconsecuente. No, lo que pasa,
Lo que pasa es que, mira, poco consistente. Si me dejas terminar, digamos, con lo que estaba diciendo antes, nosotros vivimos en una sociedad que nos ha educado de cierta manera, ¿no es cierto? Y por una parte nos inculcan valores que son muy valiosos, muy positivos, y por otro lado nos enseñan a ser insensibles respecto a algunas cosas, ¿ok? Por eso te digo que la gente que hoy día está en contra del rodeo, pero sin embargo se come los animales, está en la misma situación que toda esa gente que ama a los animales, que tiene animales en sus casas, ¿no es cierto? O que es empático, digamos, con los animales, pero sin embargo también se los come. Entonces lo que vemos hoy día en esta gente que apoya terminar con el rodeo es que ellos están dando un primer paso, ¿no es cierto? Un primer paso en entender que no es correcto todo lo que se le hace a los animales, ¿no es cierto? Y lo que nosotros esperamos que de a poco, ¿no es cierto?, esta gente va a seguir dando pasos, ¿no es cierto? Y entendiendo de que lo que se hace con los animales no es bueno, no es correcto, no es moral, no es ético, ¿no es cierto? Y que no es necesario. Y que por lo tanto mucha gente que hoy día come animales, ¿no es cierto?, porque cree que es obligatorio hacerlo, de a poco va a entender que no es obligatorio, que en el mundo hay millones de personas que son veganas o vegetarianas, ¿no es cierto?, no consumen ningún tipo de animales y viven perfectamente bien. Entonces este es un paso. Yo no me puedo reír, digamos, de la gente, digamos, está en contra del rodeo y sin embargo como animales, porque yo hace muy poco tiempo yo era muy, muy parecido a eso. Yo tampoco era capaz de entender la maldad, la crueldad, el salvajismo con el cual yo estaba pasando por la vida, ¿ok? Ahora entiendo que este es un proceso que lo va a pasar todo el mundo, cada uno a su ritmo, cada uno a su manera, y hoy día el paso que están dando es muy valioso, ¿ok? Entonces yo felicito, digamos, al senador Girardi de que esté presentando este proyecto y espero que en un tiempo más él también presente un proyecto que elimine los mataderos, ¿ok? Eso lo va a hacer probablemente más adelante, pero hoy día es positivo. Estamos con José Kaufman de la asociación de la ONG Animal Libre. José, respecto al trabajo de la ONG, ustedes llevan, tú lo decías, llevan un tiempo largo haciendo esta lucha contra el rodeo, pero recién se ve ahora. ¿Ustedes han intentado reunir con asociaciones de rodeo? ¿Tienen llegada a ellos? ¿Ellos les cierran las puertas? ¿Ustedes no los ven como interlocutores válidos? Mira, hace un tiempo hubo un encuentro de Animal Libre, digamos, representantes de Animal Libre con representantes de la Federación de Criadores de Caballo o de la Federación de Rodeo. Pero la verdad que son conversaciones de un poco de sordos, digamos, nosotros no estamos buscando, digamos, que el rodeo cambie, digamos, y que a los novillos, digamos, no les griten, digamos, sino que los traten con dulzura. Nosotros queremos simplemente que se elimine el rodeo, ¿ok? Entonces en ese sentido va a ser muy difícil llegar a ningún tipo de acuerdo, pero sí han habido esas reuniones, pero sin buscar, digamos, un resultado. Ha sido más bien para contrastar, digamos, las ideas y para que la gente se entienda, digamos, en qué posición está cada uno. Y yo me reconozco un poco ajeno a esta en comparación a mis dos compañeros. Yo estoy un poco más ajeno respecto a toda esta realidad que el mundo del animalismo, y quizás por eso me salen dudas que pueden ser un poco más comunes, digamos. Pero normal. Por ejemplo, y que quizás también le puede saltar a alguien que nos esté escuchando, por ejemplo, es muy diferente la realidad del caballo de rodeo del caballo que ocupa Carabineros para hacer su trabajo. Mira, claro, tú puedes decir que superficialmente podrías decir que hay una diferencia. Digamos, los caballos de Carabineros en general son caballos bien cuidados y que solamente tienen el riesgo, ¿no es cierto?, cuando ocurren manifestaciones y son agredidos, ¿ok? Nosotros creemos que los animales no deben ser utilizados en ningún aspecto, ni en el rodeo, ni ni como armas, ¿no es cierto?, porque los caballos de Carabineros son utilizados igual como pudiesen usar una pistola, ¿no es cierto? Es como un elemento de guerra, que en este caso es disuasivo, digamos, para las manifestaciones, y a esos caballos les pasa lo mismo que les pasa a un fusil, digamos, cuando se oxida, lo botan, ¿no es cierto?, y lo cambian por otro. Los animales no deben ser utilizados, digamos, porque no es correcto. No es correcto. En ninguna actividad. En ninguna actividad, porque los animales, digamos, no están aquí para ser utilizados por nosotros. No.
Es como pensar, digamos, que los negros están aquí para ser utilizados por los blancos, o las mujeres por los hombres, etcétera, etcétera. Es una discriminación que no es correcta y sobre todo que no es necesaria. No es obligatorio ni que los carabineros usen caballos, ni que en el rodeo la diversión sea eso, ni tampoco comer los animales, ni tampoco vestirse con animales, ni entretenerse, ni experimentar, ni nada de lo que se hace con animales es necesario. Hay otras maneras de hacerlo. Bueno, seguiremos conversando, pero ahora vamos con una pausa musical. Vamos a escuchar al grupo Cenizas y Animal Liberation. Errores involuntarios. Continuamos conversando con José Kaufman de la ONG Animal Libre y respecto a toda la polémica que ha circundado al rodeo. Don Yagaman. Sí, queríamos también hacer una aclaración porque nosotros, nuestra idea como Errores Involuntarios era tener aquí un debate, confrontación de ideas y argumentativa con gente a favor y en contra del rodeo. Sin embargo, quisimos hacer los intentos la semana pasada con gente
hablé yo personalmente con el presidente del club de Guasos, Gil Letelier, uno de los más importantes aquí de la región metropolitana, y él me dijo que iba a estar de viaje justo hoy día lunes, y cuando le dijimos que tratara de contactar a otras personas del directorio, me dijo que mejor tratáramos de hablar con otra gente. No quiso estar aquí presente, y después hicimos gestiones con la Federación del Rodeo Chileno y lamentablemente tampoco pudieron asistir hoy día acá. Pero estamos con José Kaufmann, con la postura contraria, a favor de que se prohíban los rodeos como parte de la organización. En este contexto libre. Sería importante también argumentar dar a conocer los argumentos que han tirado las personas que están a favor del rodeo, y usted también lo responda, claro, lo rebata. Dentro de lo que más se habla de un concepto clave, que es tradición, que es cómo acabar con una tradición que viene, no sé, todos sabemos, una tradición heredada un poco, pero al fin y al cabo una tradición de años, más de 200 años. ¿Cómo usted responde eso? Mira, el hecho de que existe una tradición no significa que sea buena. Nosotros estamos acostumbrados a dejar atrás tradiciones que en su momento eran sagradas prácticamente, ¿no es cierto? Y que sin embargo, pasado un tiempo, nos hemos dado cuenta de que no era correcto hacerlo. Por decirte algo, tradiciones que todavía persisten, por ejemplo, que se llama la ablación, ¿no es cierto?, que es la circuncisión de mujeres, ¿no es cierto?, en algunos países, es una tradición. Pero yo dudo mucho, digamos, de que hay una persona que, en nombre de la tradición, ¿no es cierto?, me puede argumentar de que porque es tradicional hay que mantener una actividad de ese tipo. Hay otras tradiciones, habían tradiciones en el campo, ¿no es cierto?, que una tradición era la pernada, en que era el patrón del fundo, digamos, el primero que podía desvirgar, digamos, a las mujeres, ¿no es cierto? Y también era una tradición, y que era muy aceptado. Yo creo que tampoco alguien puede defender, digamos, una cosa así. El hecho de que sea una tradición no significa que sea bueno, al contrario, hay tradiciones que son muy malas, y lo que hace el progreso es que justamente que vamos dejando atrás las cosas malas, ¿no es cierto? Y el rodeo es una cosa mala. Otro de los argumentos que se pueden leer a través de los medios y las mismas declaraciones que han dado alcaldes y guasos, como lo mencionaba Daniel, es el tema de la generación de empleos. Entonces, uno también piensa la misma lógica que el tema de la tradición. Entonces uno se pone a pensar, y sin tomar parte por alguna postura en particular, quizá sus argumentos son un poco consistentes. ¿Poco consistentes porque eliminan empleos? Eso... No estoy hablando de lo de ustedes, sino que los argumentos a favor del rodeo se pueden entender como poco consistentes. Lo que pasa es que, mira, yo creo que el rodeo de por sí es tan poco defendible, que probablemente hay que estirar mucho el argumento, digamos, como para encontrar alguna defensa que suene razonable. El que se pierdan empleos es una ridiculez. Habría que mantener la DINA funcionando, digamos, porque si no se perdió empleo, digamos, para los torturadores. Claro. Eso no es un argumento. Hay mucho empleo, digamos, que se puede crear, probablemente cuidando la naturaleza, cuidando la fauna, cuidando las especies, ¿no es cierto? Educando, por ejemplo, digamos, a los guasos, digamos, entre comillas, a los guasos, es una forma de decir. Yo no tengo nada, digamos, contra los guasos, pero hay mucho trabajo, digamos, disponible para educar a las personas respecto a tener consideración, digamos, por el resto de los animales, por decir algo. Pero no, evidentemente, la defensa del empleo no pasa, digamos, por mantener el rodeo. Oiga, el alcalde de justamente Ñuñoa, Andrés Sari, dijo que este año no se iban a hacer rodeo en su comuna porque más que todo tenía miedo a nuevas manifestaciones, las medialunas. Animal Libre ha hecho intervenciones en rodeo años anteriores. Punto 1. ¿Tienen planeada alguna intervención este año? ¿Está la idea tomar ese tipo de acciones?
Sí, nosotros todos que los se preparen, años, que se preparen. todos los años, en la época en que el rodeo tiene mayor relevancia, digamos, nosotros preparamos algún tipo de actividades. Como Animal Libre, nosotros somos una organización que se define como no violenta. O sea, nosotros no vamos a hacer nada que transgreda, digamos, la integridad, ¿no es cierto?, de la otra persona. Nosotros, nuestro lema, digamos, activismo por todos los animales, y los humanos, digamos, también son animales. No vamos a hacer nada contra y justamente ellos. Eso iba a apuntar también yo. Hay quienes están a favor del rodeo y consideran que ese tipo de acciones terminan siendo violentas y que faltan al respeto de quienes sí están a favor del rodeo, de que en el fondo no se respeta su diversión y su creencia, y que esto es casi como los talibanes que van y destruyen lo que no están de acuerdo. Claro, no, mira, tampoco creo que sea un argumento razonable. Nosotros tenemos el derecho, digamos, de expresar nuestro repudio, digamos, hacia esa actividad, y lo hacemos por mecanismos no violentos. No le estamos imponiendo a la gente que no asista al rodeo. Nosotros hemos hecho manifestaciones frente, digamos, por ejemplo, a la entrada del parque intercomunal, ¿no es cierto? Pero simplemente nos paramos con nuestros lienzos, entregamos nuestros volantes, tratamos de hablar con la gente y tratamos de explicarle por qué no es correcto, digamos, participar en un espectáculo de ese tipo. Cuando se interrumpe el desarrollo del rodeo, es ahí donde ellos apuntan a eso. Ahora yo he escuchado a defensores de los animales cuando dicen que en el fondo es para parar la violencia que existe dentro de la media luna. Pero los que defienden el rodeo dicen no, pero me está faltando el respeto a mí porque no me deja desarrollar mi espectáculo. Bueno, mira, es una discusión difícil de que se pueda lograr un entendimiento. Estos son, son actividades que duran a lo más 5 minutos, ¿no es cierto? No dura mucho más que eso, no es más lo que van a haber interrumpido. Ahora, lo interesante es lo que dice el alcalde Sari, de que él prefiere no hacer rodeo para evitar todo tipo de manifestaciones. ¿Y por qué? Porque efectivamente no es un grupito como Animal Libre. Animal Libre es un grupo bastante reducido, bastante chico. Lo que está diciendo el alcalde Sari, lo que él está recogiendo, es lo que piensa la mayoría de los chilenos. Más del 65% de la población que está en contra del rodeo. Entonces, no es que a él le preocupa, digamos, que nosotros vamos a ir a hacer algo. Lo que a él le preocupa es que estaría yendo, digamos, contra la opinión, contra lo que piensa la mayor parte de los chilenos. Y por lo tanto, a mí me parece muy, muy defendible. Es un poco lo que hablábamos antes de los diputados y los senadores, ¿no es cierto?, que el tema del rodeo ya llegó a la política. Que salió del contexto de las manifestaciones frente a las medias lunas, sino que llegó al Congreso, llegó al Senado. Y eso es lo que ocurre normalmente con las leyes. Primero, las leyes lo que hacen es reflejar lo que está pasando en la sociedad. No es que alguien hace leyes y recién eso pasa a tomar cuerpo en la sociedad. En la sociedad ha tomado cuerpo el tema de defensa de los derechos animales, y es por ello que hoy día las leyes van a ir a reflejar, digamos, lo que la sociedad está demandando, lo que la sociedad está pidiendo. ¿Cómo se llega a ese 35% restante de gente que sí está a favor del rodeo? ¿O simplemente se le pasa por planteándolo desde un punto de vista muy neutral, digamos? ¿Cómo simplemente se prohíben y ya el rodeo? Y quedamos sin ese 35% sin tradición. Mira, lo ideal es que nosotros seamos capaces de convencer al 100% de las personas respecto a lo cruel, salvaje, inhumano, injusto, inmoral, poco ético del rodeo, ¿no es cierto? Pero suponiendo que eso es casi una utopía. Bueno, mira, una utopía. ¿Cuál es, por ejemplo, si usted no puede explicar cuáles son los planes, cómo trabaja Animal Libre a ese tipo de gente? No sé si tipo de gente, pero la gente que piensa de esa forma. Lo que pasa es que, mira, hay una evolución. No hay gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra. Porque todos vamos cambiando. Yo pensaba de una manera y hoy día pienso de otra. Y es totalmente legítimo y es válido, y es lo que ocurre todo el tiempo, que la gente va cambiando de opinión. ¿Y cómo va cambiando de opinión? En la medida que se va informando. Hasta hace poco no había mucha información respecto a
tema animal. No había mucha información respecto a lo que pasaba en los mataderos. No había información respecto a lo que pasaba en los circos. La gente pensaba que los animales en los circos lo pasaban súper bien, que tomaban desayuno con los Tony, ¿okay? Pero hoy día ha salido un montón de información respecto a los vejámenes que sufren los animales, ¿no es cierto?, que viven encerrados en pequeñas jaulas durante toda su vida, ¿no es cierto?, en condiciones insalubres, inhumanas, ¿no es cierto?, que se les arrancan las garras, que se les arrancan los dientes, que se los maltrata, ¿no es cierto?, se los hambrea y se los tortura para que aprendan a hacer alguna cosa que parezca graciosa al público. Eso antes la gente no lo sabía, no lo conocía. Hoy día lo conocen. ¿Por qué? Porque hoy día hay mucha más información que está disponible para todos. A través de las redes sociales, por ejemplo, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Internet en general. ¿No es cierto? La gente hoy día está consciente de que cosas que antes las consideraba totalmente inocuas, ¿no es cierto?, y que no le hacían mal a nadie, en el fondo, en la realidad, están basadas, digamos, en situaciones que son inaceptables. En la misma línea, por ejemplo, tomando el caso del alcalde Jado en Recoleta, ¿ustedes no se han acercado para intentar hacer planes desde la educación o a través de la educación para ir educando a más gente en este tema? Mira, a nosotros nos encantaría, digamos, hacer un montón de cosas, y lo que tú planteas, digamos, es una excelente forma de hacerlo. Nosotros no tenemos hoy día la capacidad, digamos, como para abordar, digamos, todas las iniciativas. Sí nos planteamos ser, digamos, una organización educacional. El cambio que se va a producir va a llegar cuando haya un cambio de conciencia, y ese cambio de conciencia va a llegar en la medida que se eduque a las personas, y las personas más educables hoy día son los jóvenes. Y mientras más jóvenes, más educables, digamos, que tienen menos, digamos, ideas preconcebidas, ¿no es cierto?, y prejuicios, que pueden aprender muchas cosas. Quisiéramos trabajar en conjunto con las municipalidades, con el Ministerio de Educación, con las universidades, porque hoy día las universidades tampoco son una fuente, digamos, de conocimiento demasiado vasto, digamos, respecto al tema animal. Respecto a muchos temas relacionados con la defensa de los derechos animales. Por eso nos encantaría poder trabajar con muchos, pero desgraciadamente no tenemos todavía la capacidad de hacerlo. Pero vamos a llegar a eso. Pasemos al tema de la marcha de este sábado. Ok, vamos con eso. Bueno, en el tema de las intervenciones, también yo le iba a consultar a José Kaufman de ONG Animal Libre, que ellos son igual una organización que juega bien al límite. Entiendo que hace poco rescataron 12 chinchillas de una parcela en el sur. No es primera vez que hacen rescate de animales, y que eso también es como cuestionado, así como saltar al rodeo. El tema de estar bien al límite en la ley, de ir a fábricas que según la legislación son dueños de estos animales, y ustedes los recuperan y los ponen en libertad, en fundos. ¿Cómo toman esa crítica y por qué adoptan este tipo de acciones que están tan en la línea delgada entre lo que es legal y lo que no es legal, y que alguna gente siente que eso es violencia igual? Mira, probablemente en la Alemania nazi también era ilegal salvar judíos. Tiene que haber estado contra, digamos, la ley, y sin embargo, digamos, había gente, digamos, que lo hizo. Es cierto, digamos, que tal como tú dices, en algunas situaciones uno puede estar en el límite, pero nosotros consideramos, digamos, que cada vida, ¿no es cierto?, es importante, y probablemente el valor que nosotros le damos a esas vidas es mucho mayor que el valor, digamos, que le dan estas fábricas, ¿no es cierto?, de animales, y que por lo tanto ellos son capaces de soportarlo y aceptarlo, y que es como parte, es un riesgo más, digamos, de su negocio. Nosotros pensamos que es importante ese tipo de rescate. La verdad que son simbólicos, porque si bien se rescataron a una docena de chinchillas, digamos, son cientos y miles de estos animales, digamos, que son masacrados, digamos, que se les hace vivir una vida horrible, ¿no es cierto?, encerrados en la oscuridad, en pequeñas jaulas, ¿no es cierto?
O sea, es muy poco, digamos, lo que nosotros logramos hacer, pero sin embargo Igual es simbólico para que la gente de alguna manera entienda, digamos, de que cada vida de un animal que es consciente de sí mismo es importante. O sea, para ese animal es muy importante. Okay. Y lo último, antes de volver al tema del rodeo y la marcha que ustedes van a realizar este sábado, salió mediáticamente a la luz el tema de los tachuelas y de cómo Joaquín Maluenda, el tachuela Hernández, fue formalizado por maltrato animal. Es un tema que ustedes también abordan en esta temática de estar en contra de todo tipo de utilización de los animales en beneficio del ser humano. ¿Qué postura tienen de que una potencia, quizás lo más simbólico de los circos chilenos, haya sido formalizado y que haya salido a la luz más allá de que él después apareció mostrando que tiene bien cuidado a los animales y mostró videos y llevó a la prensa para eso? Mira, es simbólico, o sea, es simbólico porque refleja el término de una era, ¿no es cierto?, en la cual los circos con animales, digamos, eran una actividad aceptada, reconocida, legítima, ¿no es cierto?, y que sin embargo llegó a su fin, y que el Tachuela, digamos, que probablemente se llama uno de los mayores circos, ¿no es cierto?, es muy reconocido en Chile. Ellos han cambiado, ¿no es cierto? Ellos ya no usan, digamos, animales, digamos, en los circos antes de que salga la ley, ¿no es cierto? La ley todavía no ha sido, no entra en vigor. Todavía no tenemos una ley, digamos, que prohíbe los circos con animales, pero sin embargo el circo Tachuela hoy día ya no usa los animales. Ahora, respecto al cuidado o mal cuidado que tengan los animales, yo creo que él planteaba también algo interesante, que él entregaría a los animales a instituciones que sean capaces, digamos, de acogerlos, ¿no es cierto?, y atender sus necesidades, pero que no sean explotados. Refiriéndose que él no le entregaría a sus animales, por ejemplo, a un circo, a un zoológico, ¿no es cierto?, en el cual los animales van a ser utilizados para ser exhibidos, ¿okay? Y lo cual hace pensar, ¿no es cierto?, y le da urgencia a otras demandas que tiene Animal Libre, que es la reconversión de todos los zoológicos, ¿no es cierto?, a centros en los cuales se pueda recibir animales exóticos o no exóticos, ¿no es cierto?, que han estado en cautiverio y que se los pueda de alguna manera rehabilitar o se les pueda dar una vida digna. Y que probablemente o puedan ser enviados a santuarios en algunas partes, que puedan ser reinsertados en la naturaleza, o que terminen su vida en condiciones dignas. Ahora, siguiendo un poco el tema del tema de las tachuelas, a la hora de a Maluenda le decomisan los animales, pero no se los llevan, porque no hay dónde dejarlos. ¿Cómo ven ustedes la falta de digamos, se me fue la palabra, de espacios espacios regidos por el Estado para mantener este tipo de animales? Claro, bueno, esa es justamente lo que te comentaba de la demanda que nosotros tenemos de reconvertir los zoológicos. Nosotros pedimos el cierre de los zoológicos en la forma actual que ellos tienen, que son centros de exhibición de animales, para convertirlos en centros de rehabilitación, que sirvan para que sea un tránsito, para que los animales puedan pasar de una situación tan penosa como la que viven los circos, para llegar finalmente sea un santuario de animales, que usan, por ejemplo, llevarse los leones a santuarios de leones que existen en distintos países, o hay una elefanta, digamos, que está en una situación similar, que se pueda llevar a un santuario, o que se le pueda dar un espacio para que termine su vida de manera digna, sin que exista una situación en que vienen miles de personas, van a diario al zoológico a gritarles, a tirarles tapitas de botella, ¿no es cierto? Esa no es el tipo de vida, digamos, que ninguno de nosotros quisiera pasar. ¿Okay? Vamos ahora con el tema de la marcha, que va a ser este sábado a las 12 en la Plaza Italia. ¿A quiénes convocan ustedes? Mira, porque podría ser una convocatoria animalista, pero yo creo que es mucho más abierta.
Sí, lo que pasa es que, mira, Yo creo tal que como mencionábamos Sí. antes, hay un 65% y más de la población en Chile que está en contra del rodeo, ¿no es cierto? Y están en contra porque, fundamentalmente porque es una violencia, es un maltrato que se hace, digamos, hacia animales. Pero también están en contra por otros motivos. Por ejemplo, el hecho de que el Estado hoy día le esté entregando a las organizaciones del rodeo cantidades de dinero que son inconcebibles. Nosotros, como Animal Libre, hicimos una investigación en la cual, a través de ley de transparencia, le pedimos a las municipalidades, gobiernos regionales, que revelaran cuál era la cantidad de plata que le estaban entregando a las organizaciones de rodeo, y sacamos una cifra de 4.000 millones de pesos que le fueron entregados a las organizaciones del rodeo, y esa cifra no, primero que no incluye a todas las municipalidades, porque no todas respondieron, ¿no es cierto? Y tampoco nosotros tenemos la capacidad de verificar que eso haya sido efectivamente toda la plata que les dieron. Pero ya 4.000 millones de pesos es una cantidad de dinero con la cual hay muchas demandas de la población que podrían ser resueltas. Y sin embargo se le está entregando a gente que uno que no la necesita, ¿no es cierto? El presidente de la Federación de Criadores de Caballos, digamos, el señor Agustín Edwards, ¿no es cierto?, que es el dueño del Mercurio. Tiene poca plata. Tiene poca plata, y es como inconcebible, digamos, que seamos nosotros los chilenos, ¿no es cierto?, desde el más pobre, digamos, que le esté dando plata, digamos, al señor Edwards para su hobby, ¿no es cierto? Y especialmente cuando su hobby es simplemente maltratar animales, ¿no es cierto? Ejercer la violencia hacia animales. Entonces, la gente no solamente va a salir a protestar por la crueldad y la barbarie del rodeo, va a salir a manifestarse también de que en Chile ocurra que se le da carácter de deporte nacional a una actividad que de cultura no tiene nada, ¿no es cierto?, de deporte tampoco, ¿no es cierto?, y lo que sí tiene es mucha brutalidad y mucha violencia. Entonces queremos quitarle el nombre de deporte nacional al rodeo, y queremos que se acabe el rodeo. Por eso te digo, Animal Libre es una organización chiquitita, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un par de cientos, de activistas, digamos, en todo Chile, ¿ok? Pero sin embargo, a esta manifestación nosotros esperamos van a ir miles de personas, ¿no es cierto? Van a ir 5.000, 10.000 personas, van a ir a manifestarse, ¿no es cierto?, el día sábado, en absoluta calma, ¿no es cierto? Va a ir una actividad familiar, esperamos que todos vayan con sus familias, ¿no es cierto?, y le demuestren al país, ¿no es cierto?, de que esta es una actividad que ya tiene que terminar. Igual es importante mencionar, porque estuve leyendo, y esta manifestación se va a hacer a nivel nacional. Va a haber más de 10 regiones que van a adherir a esta actividad, así que para no caer en el centralismo típico de que solo a las 12 horas el sábado en Santiago, entiendo que en la página de usted, animallibre.org, existe el listado con todas las coordenadas para que usted, que nos está escuchando y le interesa adherir a esta postura, pueda asistir en su ciudad y no solo aquí en Santiago. Exactamente, Animal Libre trabaja prácticamente en todo Chile, en las principales ciudades de Chile, en cada una de las ciudades a la misma hora, ¿no es cierto?, se va a dar una actividad así. Hay otra cosa que es importante, y es que nosotros hemos pedido al Consejo Nacional de Televisión, pero sin éxito, que se prohíba la transmisión del rodeo por la televisión abierta en horario de menores, ¿ok? ¿Por qué? Porque el rodeo es una actividad violenta, ¿no es cierto?, donde se ejerce mucha brutalidad, digamos, hacia animales. Y en horario de menores lo que estamos haciendo es educar a los niños respecto a la legitimidad de la violencia, de que ellos lo ven como algo natural, como algo normal, que en la televisión le muestren cómo se golpea a animales, cómo se golpea a seres que son indefensos, ¿no es cierto? Y esos no son valores que nosotros le queremos transmitir a nuestros hijos. Hay estadísticas, ¿no es cierto?, a nivel mundial que demuestran cómo los maltratadores de animales, ¿no es cierto?, las personas que le hacen daño a animales, son a su vez maltratadores en su familia, ¿no es cierto?, que golpean a sus hijos y golpean a sus mujeres, porque están enseñados a que la violencia es legítima y es adecuada. Entonces, nosotros no queremos educar niños violentos, y por lo tanto no queremos que la televisión les muestre el rodeo como una actividad que es violenta y que a su vez parece ser tan legítima y tan normal. Bueno, agradecemos a José Kaufman de la ONG Animal Libre por venir a
participar de este programa con nosotros, y la invitación está hecha para que quienes estén en contra del rodeo se atrevan a marchar este sábado a las 12 horas en Plaza Italia y que se informen en sus respectivos lugares de residencia. Y despedimos a José con la canción de Vacaciones en el Más Allá de Pedro Piedra. Yo me voy de vacaciones.